Hola, Dios les bendiga mucho. Para los que no me conocen y están mirando hoy el programa, soy el pastor José Manuel. Y para los que están más allá de las fronteras de Argentina, estamos transmitiendo desde la capital de Argentina, más específicamente desde el barrio de La Boca. Es un privilegio para nosotros poder en este momento llevar la palabra de Dios. Ojalá que se haya acordado, veníamos anunciando que hoy íbamos a participar de la Santa Cena a través de Internet. Para mí va a ser una experiencia porque siempre que he servido a la Santa Cena estoy en un templo con gente. En este momento lo único que tengo son cámaras delante mío, luces, pero bueno, es como dicen los jóvenes, es lo que hay, tenemos que usar lo que hay. Y gracias a Dios que tenemos esto todavía para poder estar en comunicación. Antes de participar de la cena, yo le había dado un trabajito para los que nos vienen siguiendo, muy especialmente para la Iglesia de La Boca. Les había dado un trabajito que leyeran en Primera de Corintios, capítulo 11, desde el versículo 23 en adelante. No sé si lo habrán leído, pero bueno, es necesario que tenga la Biblia en mano. Y si hay algún invitado que está mirando la palabra del Señor, que usted le pueda indicar, porque hoy el mensaje va a ser exclusivamente para los que ya conocen al Señor, porque vamos a hablar referente a lo que significa la Santa Cena y a los que pueden participar de la Santa Cena. Así que bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Hablo como si doy por hecho que usted tiene una Biblia ahí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Si usted tiene una Biblia de Reina Valera, tiene que tener un título que dice Institución de la Cena del Señor. Por ahí tiene otra versión, pero la palabra de Dios siempre es la misma. Lo que cambia es el título, porque el teólogo que dividió la Biblia, cada uno la ha dividido a su manera, pero lo que no puede cambiar es el texto bíblico, porque así rezan la misma palabra. Si alguno quiere quitar o agregar algo de lo que está escrito, dice la misma palabra que Dios también lo quitará o quitará su nombre del libro de la vida. Así que estamos seguros que si usted tiene una buena Biblia, el texto va a ser igual. Por ahí cambian algunas palabritas en el sentido de la versión, pero el significado es el mismo. Leemos entonces primero desde el versículo 23 al 26. ¿Qué dice? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, versículo 26,
todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Leemos esta primera partecita y tratamos de mirar así a vuelo de pájaro para no profundizar mucho, pero por lo menos sacar las partes principales de lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue el que reemplazó a Judas Iscariote. Judas fue el que entregó al Señor para que lo crucificara. Y los que han leído la Biblia saben que luego Judas le vino un gran remordimiento y en lugar de arrepentirse, adquirió un campo, dice la Escritura, usó una planta y se colgó, se ahorcó. Quiere decir que se quitó la vida, y la palabra de Dios dice que el que se quita la vida, Dios lo borrará del libro también. El único que puede dar y quitar la vida es nuestro Señor. Pero bueno, eran 12 los apóstoles que caminaron con el Señor, pero Judas, antes de que el Señor estipulara la cena, salió, lo entregó, y en ese instante en que él estaba fuera, el Señor hizo participar de la cena a los 11 que quedaron. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Así lo dice la palabra de Dios. Y cuando los discípulos caminaban con Jesús, los primeros 12 que caminaban con Jesús, Pablo no estaba allí. Tampoco era Pablo, todavía era Saulo de la ciudad de Tarso. Y cuando el Señor Jesucristo instituyó, vuelvo a decir, cuando se sirvió por primera vez la cena en aquella noche después de haber comido y cenado el Cordero de la Pascua, él se puso en pie e instituyó la Santa Cena. Pablo no estaba allí. Estaban los discípulos que habían entrado y salido y caminado con él, le habían visto y le habían escuchado predicar, le habían visto hacer los milagros. Ahora, si usted presta atención, en el versículo 23, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y comienza a enseñar sobre la Santa Cena. Él dice acá, porque yo recibí del Señor. Si Pablo no estaba cuando Jesús instituyó la Santa Cena con los 11 apóstoles, ¿en qué momento Pablo recibió del Señor este mandamiento? Tiene que haber sido por revelación. Porque los que han leído la Biblia saben que una vez que el Señor se fue al cielo, en el libro de los Hechos encontramos en los primeros capítulos que Saulo de Tarso, que luego fuera Pablo, fue el perseguidor de los cristianos, el perseguidor de la iglesia. Los perseguía porque decían que eran unos herejes. Pablo pertenecía a una religión llamada de los fariseos, ¿no? Y perseguía a los cristianos, hasta daba el consentimiento que lo mataran. No era malo, era malísimo. Sin embargo, en el capítulo 9, no lo busque, pero en el capítulo 9 de Corintios, 1 Corintios, encontramos que Pablo, yendo a Damasco, tiene un encuentro con Cristo. No con el Cristo de carne y hueso, sino que ahora, como el Señor está en el cielo ya, tiene una aparición de Cristo glorificado. Y Pablo tiene una experiencia tremenda allí con el Señor. Y el Señor durante 3 días estuvo tratando con él. Y luego pasaron
más tiempos. Él tuvo una conversión maravillosa. Él cuenta en 2 oportunidades en el libro de los Hechos de los Apóstoles el encuentro con el Señor. Pero lo que nos impacta a nosotros hoy es que él dice acá, en el texto que estamos leyendo, 1 Corintios 11, 23, que él recibió directamente del Señor la forma, la manera y lo que significa el mandamiento de la Santa Cena. Esto es muy, muy, muy importante para nosotros. Ahora, qué enseñanza tremenda, ¿verdad? Directamente del Señor. El hecho de que haya podido ser enseñado por Dios en forma particular. ¿A usted no le gustaría que Dios le enseñara en forma particular? Bueno, Dios lo está haciendo a través de la palabra, ¿no? Ahora, Pablo nos enseña acá sobre la Santa Cena, en el versículo 24, que primero ya lo leímos al 23, ahora el 24 dice, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y agrega, haced esto en memoria de mí. Quiere decir que para nosotros, así como lo fue para los discípulos, la Santa Cena significa un recordatorio. Recordamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo recordamos. Así que mandó a hacer esto el Señor para que nosotros recordáramos en memoria de Él, para que memorizáramos que Él murió por nosotros y que no lo olvidemos. La segunda cosa que encontramos acá, en el versículo 25, es, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vuelve a repetir que tanto el pan que representa su cuerpo y la copa que representa su sangre, lo tenemos que hacer en memoria de Él. Pero aquí agrega otra cosita. En el versículo 25 dice que la Santa Cena es un pacto. Es el nuevo pacto, dice el Señor. El nuevo y el último. Porque en el Antiguo Testamento encontramos que Dios hizo muchos pactos con los hombres y las mujeres que le seguían a Él. Pero ahora en Cristo, Dios hace un nuevo pacto que es a través de la sangre de Jesucristo y es un pacto eterno. La Biblia llega a decir que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, el pacto es inviolable. Cuando Él hace algo, ya está. No se puede romper, ya está. Y como Él es Dios, Él sabía que habríamos muchos que íbamos a aceptar este pacto. También habría muchísimos que los iban a rechazar. Pero el que recibe a Cristo como su Salvador personal, con todos sus beneficios, y entrega su vida al Señor para que el Señor sea el dueño de su vida, en este momento el hombre recibe el pacto en su sangre. La mujer que se entrega recibe el pacto en su sangre. ¡Qué maravilloso! Por eso, cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos no solamente recordando lo que Él hizo, sino renovando en nuestro corazón el pacto de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. El versículo 26 dice otra cosa más. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiere decir que cada vez que tomamos la Santa Cena, también es para nosotros y para los que escuchan y para los que ven, es
un anuncio. Anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mire, 3 cosas. Al participar de la Santa Cena es un recordatorio. Recordamos la muerte del Señor, lo que Él hizo por nosotros. Es un pacto. Renovamos el pacto en nuestro corazón de recibir su sangre que nos limpia de todo pecado. Y también es un anuncio. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor y cuando tomamos del vino y cuando tomamos y comemos del pan que representa su cuerpo, estamos anunciando la muerte y la resurrección del Señor. Y usted dice, ¿para qué el anuncio si nosotros estamos a puerta cerrada? En este momento estamos a través de internet y lo entendemos los que sabemos, lo que hemos recibido a Cristo. No, escúcheme, la Biblia dice que cada vez que nosotros predicamos el Evangelio o anunciamos la palabra del Señor, los ángeles vienen a oírnos. Claro, están a nivel espiritual, no los vemos, pero si Dios dice que los ángeles anhelan oírnos y ver, quiere decir que ellos están. Cada vez que participamos de la Santa Cena, hay testigos que nos oyen y que nos ven. Los ángeles buenos y también los malos. Nos escuchan y nos ven los hombres buenos y los hombres malos. Y también es un anuncio para nosotros mismos. Un anuncio para que nosotros también recordemos que el Señor es nuestro Salvador. Ahora Pablo va a enseñar a continuación quiénes son los que pueden participar de la cena, que esa es otra cosa. Recién vimos lo que significa la cena del Señor. Ahora vamos a ver quiénes son los que pueden participar de la cena del Señor. A ver, en el versículo 27, vamos a leer hasta el 31, dice, de manera que cualquiera, fíjese, dice cualquiera, que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Quiere decir que cualquiera puede tomar y comer del pan y tomar del vino. Pero para Dios, no cualquiera. Es decir, cualquiera puede hacer lo que se le da la gana, pero delante de Dios hay cosas que debemos cumplir para que Él acepte en nosotros el cumplimiento de este mandamiento. Y acá hay una palabrita que es muy fuerte. Acá dice, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, téngalo presente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Luego sigue diciendo en el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, vuelve a repetir, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando aquí dice duermen, no quiere decir que están dormidos, quiere decir que están muertos. Versículo 31, por último, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero tenemos que leer el 32 también. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, acá hay muchas cosas que enseña Pablo, no tenemos mucho tiempo, pero
La persona que quiere participar de este mandamiento, según este pasaje, debe estar en una condición de digno. Debe ser digno, en primer lugar. De no ser así, de no haber sido considerado digno, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor, dice primero. ¿Y quién de nosotros se puede considerar digno? Piense un poquito. ¿Quién de nosotros se puede considerar digno? La palabra digno en el diccionario dice que tiene derecho por su condición. Ese es el significado de la palabra digno, que tiene derecho por su condición. Nuestra condición sin Cristo, es decir, si la persona que me está escuchando hoy nunca recibió a Cristo como su Salvador personal, por supuesto jamás se ha bautizado en agua por inmersión, que significa muerte y resurrección, muerte a la vida vieja y resurrección a la vida nueva. Cuando la persona no recibió a Cristo ni se bautizó, no es digno, es indigno. Mire, la persona que no recibió a Cristo, le voy a leer lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 32, dice así. Romanos, capítulo 1, versículo 32. Está hablando de los pecadores acá, de los que no han recibido a Jesús. Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, practican pecados, son dignos de muerte. Ahí está la palabra. Los que practican el pecado son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Quiere decir que los que no tienen a Cristo son dignos de muerte. Esa es la dignidad que se merecen, porque digno quería decir que tiene derecho por su condición. Así que por la condición de pecador, tiene derecho a la muerte. Pero, claro, la Biblia llega a decir que nosotros con el pensamiento pecamos. Aunque no lleguemos al hecho, dice Jesús, si alguien codicia a una mujer o algo de su prójimo, ya pecó en su corazón, en su mente. Así que por ahí parece tan santa la persona, pero por dentro tiene un tigre en el tanque, como decía la propaganda, ¿no? Ahora, hermanos, la única manera de considerarse digno para participar del mandamiento del Señor, la cena del Señor, primero es estar arrepentido de nuestros pecados. No alcanza con decir que yo soy pecador y que me reconozco pecador. La palabra arrepentimiento quiere decir volverse, en este caso, a Dios. Volverse. Antes iba para allá, ahora pego la vuelta y vengo a Dios. Antes vivía en pecado, ahora giro, me arrepiento y comienzo a caminar con Dios. Primero debo arrepentirme delante de Dios de mis pecados. Segundo, debo recibir a Cristo como mi Salvador personal, porque Él murió por mí y espera que nosotros lo recibamos o lo rechacemos. Yo lo recibo como mi Salvador personal y a la vez entrego mi vida a Él para que Él sea el dueño de mi vida. Y en tercer lugar, tengo que ser bautizado en agua. El bautismo en agua es el segundo mandamiento que instituyó Jesús. El primero, que es sacramental. El primero es la cena. Y el segundo es el bautismo. El que no se bautiza, dudo de su conversión. Porque Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Pero el que no creyere, ya no habla de bautismo, porque si no cree, no se va a bautizar. Quiere decir que el Señor da por hecho que cuando uno tiene fe, se bautiza, porque la fe implica obediencia. Si yo tengo fe y si digo que tengo fe en Dios, me voy a bautizar.
Y usted dice, a mí me bautizaron cuando era chiquito. Pero usted no se enteró. El bautismo significa arrepentimiento a la vida vieja y un nacimiento en una vida nueva. En un bebé no hay conocimiento de pecado. Quiere decir que usted se tiene que bautizar dando testimonio al bautizarse que usted murió a la vida vieja y nació a una vida nueva. De esta manera, cuando yo tengo estos 3 pasos que he recibido a Cristo, he sido lavado por su sangre, yo puedo participar de la cena del Señor. Dios me considera digno a través de su Hijo. Por eso nosotros servimos la cena a los creyentes y a los bautizados. Porque si no, ¿qué implicancia puede tener? Cualquiera, dice, puede comer y beber, pero, ojo, juicio come el que no ha entregado su vida a Cristo y quiere participar. Yo no quiero tener un juicio. Quiero estar limpio delante del Señor. Por eso, a continuación, en el versículo 28 y 29, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Primero dice que nos probemos, pero que participemos. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin tener la revelación del cuerpo del Señor, juicio come. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que examinarme a la luz de la palabra. Porque la persona que dice, si yo no maté a nadie, yo no soy un ladrón, toda la vida he trabajado, toda la vida viví para mis hijos, soy un buen padre, soy, no sé, y está viendo todas sus cualidades y no se considera pecador. La Biblia dice que el que dice que no es pecador es mentiroso y lo hace mentiroso a Dios. Entonces, hermanos, yo me examino a la luz de la palabra y me voy a dar cuenta que soy pecador. Cuando soy pecador tengo que ir a Dios. Si en este momento, después de recibir a Cristo y después de caminar tanto tiempo, usted en estos días ha pensado mal en alguien, ha cometido algo que no es correcto delante de Dios, dice, examínese, arrepiéntase, dígale a Dios que no va a volver a hacerlo y que está arrepentido y muéstrele a Dios que cambió. Pero dice, una vez que se arrepienta, que se examine y se arrepienta, participe. El problema es cuando yo me examino y digo, yo soy más bueno que aquel. Yo no soy tan malo como el otro. No, ahí usted se está comparando, no se está examinando. Pero si usted se examina con la palabra, se va a dar cuenta que es hombre y mujer pecadora. Entonces, por eso cada vez que servimos la cena del Señor, tomamos un momento para meditar, para pensar, para pedir perdón a Dios. Es decir, para tratar de presentarme limpio delante de Dios y no contaminar al cuerpo. Porque si yo participo siendo indigno, Dios me va a cortar. Si yo no me arrepiento, estoy enfermo espiritualmente. Y esa enfermedad puede afectar al resto del cuerpo. Mire, le doy un ejemplo. Esta mano pertenece a mi cuerpo. Si este dedito está enfermo, muy enfermo, ¿qué va a hacer el médico? Lo va a cortar para que no me contamine el resto. Bueno, si la Biblia dice que somos miembros del cuerpo de Cristo, si yo no actúo como debo actuar y participo de lo que todos participamos, porque todos pertenecemos al mismo cuerpo, al mismo espíritu, que es el cuerpo y el espíritu de Dios, yo puedo contaminar al resto, Dios me va a cortar. Y usted dice, ¿cómo lo va a cortar? Bueno, lo explica así. Dice el versículo 29, 30, 31, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, ahí está, y debilitados entre vosotros, entre los creyentes, y muchos han muerto antes de tiempo. ¿Por qué? Lo cortó el Señor. Querían estar en la iglesia y vivir en pecado. No podemos ser tibios
O somos calientes o somos fríos, dice el libro de Apocalipsis. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínense. Querido amigo y hermano que me están escuchando, dice un proverbio, el proverbio 29:1. Escúchelo y después vamos a participar. Vamos a leer el proverbio y después lo que dice el apóstol Juan. Dice el proverbio 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El que se burla y se ríe de las cosas que dice Dios y dice, a mí yo voy a comer y a beber la copa, no me importa, yo me considero santo y no me va a venir a decir a mí nadie que... Bueno, si está siendo reprendido por la palabra de Dios y usted se considera así, de pronto le va a venir un quebranto y no va a haber medicina para usted. Dice Dios que muchos están enfermos por esta situación. Pero para el creyente, para el que ha recibido a Cristo, el que ha sido bautizado, dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo repito otra vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir, mi hermano, que se cumple la otra palabra que dice Pablo en 2 Corintios, no lo busque, lo sabemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, los pecados antiguos los borró el Señor. De aquí para adelante todas las cosas son hechas nuevas. Así que yo le invito en esta mañana a meditar un poquito. Vamos a orar, pedir perdón y después participemos del Señor. Si usted que me está mirando puede cerrar los ojos para concentrarse un poquito, oramos. Padre Santo, hemos abierto tu palabra, hemos leído tu palabra y hemos entendido tu palabra. Sabemos que tenemos que ser dignos para participar y de esta manera no afectar al cuerpo, al resto de los hermanos, porque pertenecemos unos de los otros. Padre, te pido perdón por mis pensamientos, por algunas de mis actitudes en estos días, por algunos pensamientos que han venido a mi mente, por algunas cosas que he hecho que no estuvieron bien. Señor, me arrepiento de todo esto y quiero pedirte perdón. Quiero que la sangre de Jesucristo, la sangre del pacto, a través de la muerte de Jesús, me limpie de todo pecado. Señor, recibo tu perdón por la fe, porque tú sabes que me arrepiento de todo corazón y lo confieso para que tú me limpies y me perdones. Y en esta actitud de humillación y de quebrantamiento y a la vez de agradecimiento, porque tú eres bueno y santo, te quiero agradecer por morir en mi lugar en la cruz del Calvario, por ocupar el lugar de mi vida pecadora, para que yo pudiera un día estar en la eternidad contigo. Gracias por Jesucristo, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Usted que está allí, me imagino que ya tendrá un trocito de pan. Tome el trocito de pan en su mano. El Señor partió pan, lo dio y dijo, tomad, comed.
este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cada vez que comiereis este pan, la muerte de vuestro Señor anunciáis, hasta que Él vuelva. El que come de mí tiene vida eterna. Comamos en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Recibo, Señor, tu salvación. Renuevo, Señor, tu salvación en mí. Gracias. Mil gracias. Luego tomó la copa el Señor, la bendijo y la dio, y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre que hago con vosotros. El que bebe de mí tiene vida eterna. Y luego agregó: de cierto os digo, no beberé más del jugo de la vid hasta que se cumpla en el reino de Dios con todos vosotros. ¡Qué maravilla! Tomad, bebed. Esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Bebamos del nuevo pacto del Señor. Gracias, Señor. Mil gracias. Gracias por este amor tan grande. Gracias, Señor, por este sacrificio tan tremendo. Gracias. Gracias. Te damos mil gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, porque tú eres nuestro Rey y nuestro Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Padre, ahora yo te pido por todos los que están mirando, bendice a los que están nuevitos en tu camino y afírmalos por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y guarda a tu pueblo, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Y que esta bendición en esta mañana de haber participado de la comunión contigo, Señor, nos ayude en estos días difíciles y problemáticos en nuestro país y en todo el mundo. Señor, que esta comunión nos dé nuevas fuerzas y muchos que están enfermos sean sanados. Y muchos que están bajo opresión sean libres, porque hemos recibido y renovado el pacto contigo. Señor, te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. El martes nos veremos. Dios le bendiga.